Muy buenas tardes a todos. Bendiciones, Tainco. Hoy vamos a adaptar este portarrepuesto. Este portarrepuesto lo trajo un camión Volkswagen Constelación nuevo. Ellos lo traen, como lo vamos a ubicar en esta volqueta Dodge, lateralmente. Pero en Colombia los camiones gustan mucho de colocar el repuesto de las llantas en la cola del chasis, en la parte de atrás, que quede ubicado, centrado en el chasis. Las volquetas, por ser tan cortas, no podemos hacer lo mismo y necesariamente, obligatoriamente, debe de ir a un costado. Bueno, vamos entonces a dar unas indicaciones muy importantes. El diámetro de la llanta tiene 1,5 metros. Debemos de repartir ese espacio en el espacio que tenemos habilitado en la volqueta. En este caso, que no tropiece con la caja soporte de batería, ni que tropiece con el soporte del paquete de muelles trasero. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí tenemos la llanta que vamos a ubicar como repuesto. Es muy importante tener ciertos aspectos claros. Aquí tenemos una regla. Esto es un portarrepuesto que vamos a ubicar con un ring de disco, porque también hay que tener en cuenta cuando no es de disco y es artillero, que no tiene esta parte. Ahora, aquí lo importante es saber la distancia que hay más alta de lo que es la linealidad del disco con respecto a la parte lateral de la llanta. Tiene 2 centímetros. Esos 2 centímetros es importante tenerlos en cuenta en el momento de ubicar la altura del portarrepuesto en el chasis. Vamos nuevamente a mirar el portarrepuesto. En este caso, si el diámetro de la llanta son 105, la mitad sería 52,5 centímetros, que serían estos. Este sería el centro del portarrepuesto. Aquí llegaría el borde final de la llanta. En el caso contrario, 52,5, aquí quedaría el borde de la llanta muy cerca a la caja de batería. Este portarrepuesto lo vamos a ubicar aproximadamente en este lugar, porque a la volqueta le van a instalar unas arrastraderas guardapolvo en la parte delantera y no queremos que esas arrastraderas vayan a golpear la llanta o el repuesto en el momento de ubicarla. Por eso vamos a tratar de dejar el portarrepuesto lo más adelante posible. Ellas vienen ubicadas aquí en el volco, y evidentemente cuando el volco llega a su posición pueden quedar aproximadamente trabajando en este espacio. Es importante que cuando ellas bajen no tropiecen en el diámetro mayor del repuesto. El repuesto en estos momentos lo tenemos ubicado en un banquito de trabajo que tiene adaptado un gatico de automóvil. Este gatico de automóvil nos facilita darle la altura en el momento de ubicar la posición. Es un gatico que traen los repuestos de los automóviles pequeños. Y aquí lo hemos acondicionado para muchas funciones, en este caso el que vamos a observar ahora. El chasis tiene unos rotos, tiene estos 2 rotos y está dándonos aproximadamente en la medida. No queremos llenar el chasis de rotos, entonces vamos a ubicar que uno de estos rotos lo podamos aprovechar en la estructura del portarrepuesto. Ahora, aquí es donde empezamos a aplicar los 2 centímetros que necesitamos.
Este es el nivel del chasis. El portarrepuesto debe ubicarse 2 centímetros arriba del nivel del chasis. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarle 2,5. Esta es la medida para que cuando el disco ajuste en el portarrepuesto, la parte del caucho, lona de la llanta, ajuste en la aleta de chasis. Subimos el gato muy útil. Y en estos momentos nos está dando la medida donde debe estar ubicado el portarrepuesto. Podemos dejarlo allí. Ahora, el roto que tiene el chasis, vamos a marcarlo. Aquí tenemos un marcador. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es acero. Es un tornillito de 3/8. Le soldé un tramo de broca de 3/16 y me funciona muy bien en el momento de marcar el acero. Voy a marcar primero que todo el roto que vimos en el chasis. Ya lo tenemos marcado. Aquí tenemos el roto. Ahora me voy a ubicar en el banco de trabajo para hacer esa primera perforación. Vamos a ubicarlo aquí en la prensa. Y vamos a perforar una broca de inicio manual con un taladro Dewalt de media pulgada. Y luego nos vamos a ayudar de un taladro con base magnética para que sea mucho más fácil la perforada. Voy a centropuntear. Ubico el centro de la raya de la marca. Este centropunto que tengo aquí lo llevan unas máquinas que en el proceso de desbastar el asfalto de las carreteras, cuando están haciendo el cambio del asfalto, son unas puntas que llevan esas máquinas, donde la punta es de tungsteno. Es muy útil para este tipo de situaciones, y más cuando los materiales tienden a ser un poco duros. Chico, tráeme de la mesa el aceite y 2 tornillos que ubiqué allá. Vamos a pegarle un poco de lubricada. Ya tenemos el de inicio. Ahora vamos a colocar taladro con base magnética. Activamos la base magnética, ya quedó agarrado, y vamos a perforar. Yo a este taladro le acondicioné un switch para poder manejarlo con el pie y tener las 2 manos libres en el proceso. Entonces, con el pie yo acciono, lubrico un poco, desactivo la base magnética porque aquí está agarrado.
Es muy útil estos taladros con base magnética, pero y muy seguros para usarlos en perforaciones y más si son brocas de buen tamaño. Ahora, nuevamente, vamos a ubicarlo en esa base. Vamos a traer un tornillo. Este tornillo, por ejemplo, aquí le llamamos, es un tornillo de media pulgada, lo llamamos Caterpillar, porque tienen una resistencia fuerza a un torque. Lo usamos mucho en chasis. Vamos a ubicar este primer, voy a mirar cómo está ese roto aquí. Bueno, el roto está como muy preciso. Primero vamos a repasar manualmente ese roto. Vamos a ubicarlos un poco más cerca. Ahora voy a traer un taladro. Aquí lo tenemos. Me gusta lubricar con aceite de valvulina, que es grueso. Y voy a repasar este roto, que está muy preciso para colocar el tornillo y así de esta manera podemos dañar los filetes de la rosca. Él debe entrar suave. Broca de media pulgada, marca Trooper. También trabajo con la marca Incolma, excelente marca en brocas. Voy a colocar el tornillo. Esto lo voy a hacer para marcar los huecos restantes. Así fue. Miramos internamente. Este tornillo de abajo no lo había querido marcar porque no sabía qué tan abajo, pero yo creo que sí nos va a servir. Pero aseguremos primero una parte. Amigo Chemo. Chimo, me falta la copa de 3/4 por 3/4 para la pistola. Ya lo tenemos ajustado. Podemos bajar un poco ese gato porque vamos a tratar de alinearlo, ¿sí? Que nos quede alineado. Vamos a bajarlo un toquecito de la parte izquierda. Creo que me pasé un toque. Ahí sí fue. Voy entonces a volver a apretar un poco más. Una llave neumática de 3/4, cuadrante de 3/4. Ahí se movió un poco, pero eso. Volvemos y nivelamos. Este chasis tiene 3 fundas de chasis. Por eso hay que tener muy en cuenta dónde vamos a hacer la perforación. Debe ser parecida a esta, para que la tuerca internamente no tenga problema para colocarle llave o colocarle copa.
Vamos a marcar entonces 2 rotos. Estoy buscando el metro, cinta métrica. Está caído. Vamos a marcar esta misma distancia, vamos a marcarla acá para que los huecos nos queden aproximadamente en la misma. Esto aquí tiene 7.7. Aquí marcamos ese 7.7. El portarrepuesto tiene un hueco original. Vamos a usar ese mismo roto. Y aquí, para no romper el chasis, me voy a animar a hacer el roto que está en la parte de abajo, que va a salir muy pegado al borde. Pero estoy seguro que nos va a servir. Voy a centropuntear. Estoy buscando el martillo. Bueno, de verdad que no lo encuentro. Vamos entonces a ubicar. Y ahí está. Este primer roto vamos a hacerlo manualmente. Le coloco nuevamente el lubricante. Son 3 fundas de chasis, es casi 3/4 de pulgada. Y al otro extremo tenemos también un puente. Entonces estamos perforando aproximadamente 1 pulgada en espesor. Ya tenemos la broca de inicio. Ahora voy a marcar con el rayador este roto que vamos a usar del portarrepuesto original. Ya quedó marcado. Y ahora voy a marcar este roto que tiene el chasis para que nos salga aproximadamente. Él nos va a salir aproximadamente en esta posición. Ya rayamos. Ahora, nuevamente vamos a retirar el portarrepuesto. Vamos a ayudarnos de la llave de impacto. Colocamos la posición para aflojar. Y eso es rápido. Rápido. Nuevamente vamos a colocar el portarrepuesto en el banco de trabajo con la prensa para hacer esos 2 rotos que nos hacen falta. Tomamos el centropunto, la maceta o martillo, y aquí nos marcó el roto. Ubicamos el centro.
Y este ya lo tenemos. Vamos a hacer ese primer roto con la broca de inicio 316, marca en colma. Bueno, ahora, con la ayuda del taladro magnético, voy a acomodar mejor el portarrepuesto para que no se esté moviendo. Vamos a hacer primero este roto. Coloco el taladro con base magnética. Aseguro la base, la activo. Ya quedó imantado. Y voy a accionar este pedal para empezar. Ahora vamos a hacer el roto en la otra posición. Aquí ya lo tengo ubicado. Ya está imantado. Lubricamos. Listo por este lado. Ya el portarrepuesto tiene sus 4 rotos de media para asegurar. Ahora vamos a hacer el roto que nos hace falta aquí y acá. Vamos a marcar primero. Con el centro punto donde rayamos la ubicación del roto. Ahí está. Broca de inicio 316. Aceite valvulina con el que lubrico. 1 pulgada de espesor. Reviso que no exista algo que nos pueda tropezar. Está todo excelente. Ya lo pasamos. Ahora vamos a ubicar nuestro taladro con base magnética en esas 2 posiciones. Activamos la base. En estos momentos el taladro tiene la base activada. Está imantado. Hay una fuerza magnética que lo mantiene allí ajustado a la funda de chasis. Traemos. Este taladro tiene la posibilidad de quitarle el timón y colocarlo en el lado opuesto. Acomodo mi pedal de acción, de movimiento, y vamos a perforar. También tengo aceite soluble para lubricar. En este caso lo voy a usar porque me interesa que
permanentemente el líquido de refrigeración para cuidar este filo que tiene la roca de corte. Vamos ahora ya en la última parte de la lámina del puente. Y ahí acabamos de hacer el roto de media. Bueno, vamos a desenmantar y a limpiar la base para que esa misma limalla no vaya a interferir en el contacto que se requiere para que la base se adhiera completamente. Limpiamos la base y nuevamente vamos a ubicarlo ahí. Está imantada, está suelto y vamos a hacer este otro roto. Desactivamos el proceso de magnetismo en la base. Listo. Hemos el taladro en el banco de trabajo. Ya tenemos los 4 rotos. Ahora vamos a ubicar nuevamente el portarrepuesto para asegurarlo. Bueno. Voy a revisar cómo está la rosca de ese tornillo. Está bien. Es largo, porque me los trajeron un poco largos. Ya tenemos 2 instalados.
Ya cazamos la tuerca, ya podemos retirar con toda confianza este banco de apoyo graduable. Ahora vamos a ubicar los otros tornillos. Bueno, vamos a ajustar primero los de arriba y mejor repasamos para que el tornillo no entre forzado. Llave de impacto. Ubico la llave en la tuerca. Excelente. Ahora voy a tomar el taladro manual y voy a repasar los rotos que acabamos de hacer para que el tornillo no entre por cualquier situación, rebabas de corte o cualquier otra situación, no entre apretadito. Eso. El tornillo tiene que entrar suelto. Aquí sí con mucho cuidado, porque no me queda muy lineal la posición del taladro. Voy a mirar si lo podemos hacer internamente. Correcto, vamos a hacerlo de interno a externo. Claro que aquí tengo, a ver, aquí tengo un tanque de aire que no me deja. ¿Cómo? Pequeño toque de cabeza. Voy a colocarlo, la roca, en el taladro de media. Como estamos repasando, hay que tener mucho cuidado porque ahí es cuando las rocas se enredan y se parten. Este nos ayudó porque la altura del centro de giro hacia el tope es un poco más bajo, por ser más pequeño. Bueno, seguimos. Y ahora falta el otro tornillo. Aquí lo veo, colgado en el suelo. No veo, aquí está la tuerca. No la veía. Y ahora ya podemos ajustar esos tornillos.
prolongador. Listo. Vamos a este. Coloquémoslo sin el prolongador porque vibra mucho. Así es. Apretados. Ya tenemos el portarrepuesto instalado en el chasis. Nos queda es colocar la guaya al sistema para que suba. Vamos a armarlo. Aquí tenemos una guaya y tenemos lo que llamamos, aquí lo llamamos perros, que son los que colocan la guaya y la ajustan para que no tenga ese movimiento. Vamos a medir más o menos el largo, o sea que la podemos cortar aproximadamente acá. Voy a colocarle un trozo de cinta para que cuando aplique el corte del disco con la pulidora no se desfleque mucho la guaya como tal. Eso nos ayuda a que la guaya no, los pelitos no se desordenen. Ahora vamos a tratar de meterlo por aquí donde él va ubicado. ¿Sí? Y voy a colocar el seguro. Que me gustaría hacerle una pequeña vuelta. ¿Dónde está el martillo? No lo veo. Este acero es duro. Eso. Ya quedó mejor. Y ahora vamos a asegurar las tuercas. Eso. Jalamos y ya queda frenado en su punto. La otra parte de este portarrepuesto es la base que queda agarrando el rin de disco. Ella va aquí y a este vamos a hacerle la misma. Vamos a tratar de doblarlo para que el perro tenga más capacidad de agarre. Está fuerte, tiene material fuerte. Por no ir por el hombre solo. Vamos a mirar cómo nos va.
Y aquí ya lo tenemos ubicado. Ahora vamos a ajustar. Mire, una vez vamos a hacer la prueba, vamos a armar el repuesto en su posición. Ella va así, él cuelga abajo. Ahora vamos a abrir espacio para poder traer el repuesto. José, una llave de expansión para subir el repuesto a su posición. Aquí vamos con el repuesto. Vamos a subir el anclaje para que no moleste, mientras que colocamos el repuesto en la posición de abajo. Ahora y este amigo va ubicado aquí en el ring, ¿sí? Una llave de expansión, mi amigo José. Él aquí tiene un segurito. Ya nos van a traer la llave de expansión. Porque de verdad que se me pasó tenerla a la mano. En este primer inicio, como está nuevo, el cable no tiene la figura. Entonces, él se va guiando. El seguro es importante mantenerlo activo. En cualquier momento se nos puede devolver. Y ahí ya llegó. Ya ajustó en su posición. Como pueden apreciar, aquí en la parte de abajo, que queríamos tener muy pendiente, que la parte del caucho de la llanta también tuviese apoyo donde está el chasis. Es la parte de la guaya para subirlo. Tiene 3 tuercas, ¿sí? Y esas tuercas ayudan a que permanezca en esa posición. Ayuda a que ese anclaje sea seguro. Unas copas grandes que yo tenía. Por acá. Eso. Aquí está la otra. Mis amigos, hemos terminado de adaptar el portarrepuesto de un Volkswagen Constellation, un chasis nuevo que nos trajeron y nos vendieron el repuesto, a esta linda y hermosa volqueta Dodge. Muchas gracias a todos por acompañarme en este tu canal Tainco, compartiendo
el conocimiento.